lugar. Antes de seguir con la parábola del sembrador, quiero puntualizar tres cosas básicas del tema de las parábolas. En el versículo 11 se dice: a ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas, para que por mucho que vean no perciban, y por mucho que oigan no entiendan. Da la sensación como que Jesús está narrando parábolas para que la gente no lo entienda. En otras palabras, como para complicarle a las personas el acceso al reino de los cielos, complicarles el acceso al entendimiento de los misterios del reino. Pero debemos entender dos cosas para no malentender este versículo. Uno, los primeros versículos que dimos lectura, 1 y 2, nos habla de la intención sincera de Jesús de enseñarle a la gente. No encontramos a un Jesús que quiere enredarles el tema del reino, sino que tiene la iniciativa, la disposición de clarificarles a las personas el tema del reino. Por tanto, lo segundo importante es entender quiénes son los de afuera, porque pareciera creerse que cuando Jesús dice para los de afuera, ¿cómo dice en ese versículo la Reina Valera? Igual, ¿verdad? Para los que están afuera. Pareciera entenderse en el contexto de la multitud a la que le está enseñando. Sin embargo, los de afuera, los que están afuera, debemos entenderlo en el sentido más amplio. Capítulo 3, versículo 31. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús y se quedaron ¿a dónde? Afuera. Y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Ya aquí tenemos dos grupos: la gente sentada alrededor de él y la gente de afuera. Mira, tu madre y tus hermanos, ¿a dónde están? Afuera, y te busca, le dijeron. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Hay dos grupos genéricos entonces: los que están en torno de Jesús y los que están fuera del entorno que escucha a Jesús. Por tanto, esto de los que están afuera se refiere, en este caso inicial, a la familia de Jesús, que no tiene la intención, que no tiene la preocupación, la sensibilidad, la iniciativa de entrar al grupo oyente de la palabra, sino que se quedan afuera con un gesto de incredulidad que ya el versículo 21 del capítulo 3 nos dice. Versículo 21: cuando se enteraron sus parientes,
salieron a hacerse cargo de él, porque ¿qué decían? Está fuera de sí. Hay un grupo en Marcos, del cual lo toma Mateo y Lucas, esta idea. Hay un grupo que está fuera del círculo de Jesús. En principio, versículo 21, los parientes, la familia. Pero hay otro grupo, versículo 22. ¿Quiénes son? Los maestros que han llegado de Jerusalén, o sea, los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, los eruditos del tiempo de Jesús. Ese es un grupo que está ¿dónde? Fuera. ¿Quiénes están afuera? ¿Quiénes están afuera? Los parientes, los doctores de la ley, los escribas, los eruditos. Cuando Jesús dice para los que están afuera, se refiere a ese grupo de personas que se resiste a ser enseñado por Jesús. Ese grupo de personas que creen que está fuera de sí, o sea, loco. Ese grupo de personas que creen que está endemoniado y por tanto jamás se van a sentar a escuchar su enseñanza. Jesús dice, doy parábolas porque hay gente que está por allí, está afuera, pero está escuchando. Y por eso siempre después van a regresar a querer cuestionar a Jesús, a querer agarrarlo por algún lado, a querer confundir a las personas. Usted y yo, ¿dónde estamos? ¿Somos los que estamos afuera o somos los que estamos adentro? Primer punto. El segundo punto lo había mencionado anteriormente y lo recalco ahora. El propósito de estudiar las parábolas es para adentrarnos en el mundo que era prioritario para Jesús. Jesús no habló de sí mismo, no habló de su Padre, no habló de Yahvé. Él habló del reino de Dios. Su vida estaba al servicio del reino. Trató de insertar en la comprensión de quienes le oían el reino. Se entendió a sí mismo y enseñó a los discípulos a entenderse a sí mismo en función del reino. Por tanto, cualquier grupo en la actualidad que pretenda llamarse iglesia, discípulos de Jesús, deben tener con claridad que son iglesia de reino o son una sinagoga, una neosinagoga, como en tiempos de Jesús. O somos una comunidad al servicio del reino, o somos una neosinagoga, la nueva sinagoga que rechazó a Jesús. Somos el neotemplo de Jerusalén, una sinagoga y un templo que resistió a Jesús, que negó a Jesús y que terminó matando a Jesús. Quizá ese 48% que se habla hoy en el país realmente no sea comunidad de reino, sino la neosinagoga o el neotemplo de Jerusalén. De allí la pobreza de sus efectos en la sociedad. De ahí el raquitismo con que
se presenta ante el mundo. De ahí la frivolidad con que la iglesia se da a conocer ante el mundo. Hay mucha frivolidad hoy día, es decir, mucha superficialidad, mucha casi ridiculez. La iglesia quiere hacerse respetable al mundo pareciéndose a ella, no siendo una comunidad contracorriente, como el Evangelio del Reino lo presenta. Por eso, al estudiar las parábolas hay una intención, que es la que dice Jesús en el versículo 12. No sea que se conviertan y sean perdonados. La intención de las parábolas es convertirnos. La conversión no es un punto en el tiempo, fijado en el pasado, como la gente suele hablar de la conversión. Me convertí al Señor en 1990. Desde la teología del reino diríamos, mi conversión, diría alguien, comenzó en 1990. Inicié a convertirme en 1980. La conversión es un proceso continuo. Es convertirnos al reino. Ella Curía tiene un libro muy bueno, El padre jesuita que mataron en la UCA en el 89. No sé si lo he subido a la escuela de predicadores y no sé si habrá alguien que tenga un catálogo aquí de lo que he subido a la escuela de predicadores y que por lo menos los haya visto todos los libros. Capaz no hay ni uno, pero tiene un libro que se llama La conversión de la iglesia al reino. No sé si lo he subido, si no prometo subirlo. Es denso, es denso. Ella Curía escribía muy denso, pero vale la pena leerlo. Lo voy a subir. La conversión de la iglesia al reino. Porque la iglesia puede denominarse iglesia sin llegar a ser iglesia del reino. Y este es el fracaso de la iglesia. Este es el problema de la iglesia. Esto es lo grave de la iglesia. Este diríamos es el escándalo de la iglesia, que es una iglesia sin reino. Y una iglesia sin reino es una iglesia que no le interesa a Jesús. Es una iglesia que no llena las expectativas de Jesús. El pastor Quiroga, que estuvo con nosotros este mes recién pasado, ya llegó a México, se sorprendía de ver iglesias en El Salvador a cada cuadra, cada 2 cuadras. Y claro, él se sorprende porque no es así el fenómeno en México. Y no solo a cada cuadra, a la par están aquí. Aquí hay congregaciones, aquí 2 chachas y una enfrente, con el culto a la misma hora y el mismo día. Pero a Jesús no le sorprende eso. Lo que le sorprende es ese montón de iglesias que no están al servicio del reino.
Y si nosotros vamos a llamarnos iglesia, solo hay una que le interesa a Jesús. Y no es la pentecostal, no es la adventista, no es la centroamericana, no es el nazareno, no es la bautista, no es la anglicana, no es la luterana, no es ninguna de estos apellidos. No le interesan a él los apellidos. No le interesa que sean fieles a Calvino, a Lutero, a Melanchón, que sean fieles a cualquier fundador. No, no. Le interesa solo una iglesia, la que se parece a Jesús en tanto encarna la preocupación de Jesús, el reino. A Jesús solo le interesa si Betania está al servicio del reino, sí o no. Si el Espíritu va a empoderar a una iglesia, es para el reino. Si va a hacer correr palabras, para el reino, al servicio del reino. Yo anhelo que como fruto de todo este caminar, podamos irnos convirtiendo, hermanitos. Que esta experiencia de tomar las parábolas sea un jalón de la palabra, un jalón del Espíritu, a acercarnos más a los intereses de Dios, a acercarnos más a cómo Dios mire el asunto, a hacer una iglesia desde la lógica de Dios y no desde la idiosincrasia evangélica, a hacer una iglesia más desde la concepción divina que desde el gueto llamado evangélico. Un gueto es como un subgrupo allí, casi una sectita. Y eso se ha convertido en iglesia evangélica. Quiera el Señor regalarnos estos días, martes, días de conversión. Conversión a Dios, conversión a su intención, conversión a su corazón, conversión a su reino. Y solo una última cosa, para entrar de nuevo a la parábola del sembrador, versículo 33. Y con muchas parábolas semejantes les enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían entender. La característica de Jesús como predicador caminaba en dos sentidos, y creo que debe ser las dos características que todo predicador debe tener. Y no todo predicador, todo hombre que quiere parecerse a Jesús. Uno, la tarea por excelencia es la enseñanza. Enseñanza primera de la palabra. Eso es lo que debe enseñar el predicador. No hay más. Desarrollar la escritura, la palabra del reino. No hay otra cosa para enseñar. Cuando usted predique, cuando usted enseñe como mensajero de Dios, debe enseñar la palabra, meterse en la palabra. Le entregué al hermano Quiroga un paquete de documentos teológicos que en cuanto a libros eran casi los 11 gigas. Eso en libros es un montón, hermano. Eran casi 2.400 libros allí en PDF, artículos de revistas muy buenas, libros,
cuando yo estaba revisando para entregárselos y pasárselos, yo decía, ¿cuánto todavía me falta leer? Me sentía tan ignorante, tan apocado. Le di esa cantidad de libros, muchos de los cuales no he leído, los tengo ahí y no los he leído. No es que no lea, sigo leyendo, estoy leyendo en la oficina, en el baño, en la casa, sigo leyendo, pero al ver esa cantidad de cosas, yo dije, me falta leer. Para el discernimiento de la palabra, Dios necesita que usted lea. Dios no le va a dar entendimiento y discernimiento si usted no lee. Si usted no tiene insumos en su cabeza para interpretar los textos, no le va a dar. Por una sencilla razón, que es la segunda característica de Jesús. Él enseñaba, y cómo enseñaba, hasta dónde la gente podía entender. Jesús enseñaba hasta donde la gente podía entender. Literalmente debe traducirse según la capacidad que tenían para entender. Oiga este principio, porque es el principio divino de revelarse. Dios no se va a revelar de una manera que usted no tenga capacidad. Los teólogos llaman a esto la condescendencia divina. Dios deja de hablar su idioma, si es que tiene un idioma. Dios renuncia a su amplitud. Dios renuncia a su profundidad. Dios renuncia a esa omnisciencia y comienza a hablarle al ser humano hasta donde el ser humano puede entender, arriesgándose a malentenderse, arriesgándose a que nos confundamos, arriesgándose a que le interpretemos mal, pero es la única manera de comunicarse. Cuando uno comienza a estudiar teología, y digo cuando comienza, hablo de haber cursado por lo menos 5 años. Cursar 5 años de teología, eso es una novatada. No es nada. Eso es un pequeño periodo apenas de todo el saber. Vengo caminando en el mundo de la teología. Empecé mis estudios formales en 1986, cuando viajé a Guatemala, pero ya había dado algunos pininitos en algunos cursos trimestrales que la denominación nos proveía. Pero hablemos de lo formal, y desde 1986 a la fecha, ya son ¿cuánto? 30, ¿verdad? Del 86 al 16, 30 años de venir allí en el mundo de la teología. Y cuando veo toda esa literatura, digo, tanto que me falta. Atento que me voy a morir y no lo voy a leer nunca. Y así va a ser. Por eso en esto de la teología, quizás siempre seremos aprendices. Hay tantas cosas de Dios.
Y cuando uno comienza, comete errores, y yo los cometí. Uno predica bien complicado. Quizás hasta hace, no sé, 12 años, todavía predicaba bien complicado. La gente siempre decía, qué bonito habla, pero no le entiendo nada. Me gusta cómo habla. Tantos términos nuevos que emplea, tantos conceptos. Se ve que sabe. Porque uno comete el error, más que de enseñar, de impresionar. Es un proceso. Como que estamos, no sé si obligados o condenados a cometer ese error. Porque pensamos que la predicación es una prueba de teología, una prueba de conocimiento. Y uno sube al púlpito con toda la metralleta de conceptos, doctrinas, enseñanzas, para impresionar. Yo lo hice, yo lo cometí. Es una etapa. No nos enseñan a saber hasta dónde la gente puede entender. Y algunos me dicen, mire, yo he oído sus mensajes, sé de su conocimiento y de su currículo, pero siento que el mensaje que da es bien sencillo. Y yo digo, gracias a Dios. Porque puedo ser, o puede ser alguien el mejor predicador hasta que le entendió el más sencillo, el que no ha ido a la escuela. Si le entendió el que no sabe ni leer ni escribir, es buen predicador. Si le comprendió el analfabeto, es buen predicador. Sobre todo sabiendo que Jesús le predicaba a analfabetos. En la población a la que Jesús predicó, el 95%, si es que no un poco más, eran analfabetos. Jesús les enseñó para que ellos entendieran. No les enseñó para exhibirse ante ellos. Usted va a ir a predicar, hermanito. Usted irá a predicar, hermanita. No para exhibirse, sino para que lo entiendan. Conozca a su gente. ¿Cómo hacer asimilable todas las reflexiones teológicas del mundo de la teología? ¿Cómo tomarlas y hablarlas con sencillez al pueblo? Un gran desafío. Muchos estudiantes de teología tienen que aprender eso. Muchos profesores de teología tienen que aprender eso. Por eso los teólogos siempre nos quedábamos en un grupito, casi una élite. Porque solo nos entendíamos un grupito nada más. Pero el buen teólogo y el buen predicador, el buen pastor, es el que enseña de acuerdo al nivel de comprensión de las personas. Y eso trae otra consecuencia. No esté esperando que Dios le muestre una comprensión de la Escritura que vaya más allá de su capacidad.
Dios no le va a iluminar un texto si no tiene usted la capacidad mental para que Él lo haga. Por eso les digo, hermanitos, lean, lean, lean los libros que subo a la página de la escuela de predicadores. No es un hobby que tengo, no es para cargarles innecesariamente, no es para complicarles, es porque a mayor capacidad conceptual, a mayor capacidad cognitiva, a mayor capacidad del conocimiento que usted tenga, que usted tiene o tenga, más le abrirá el Señor, más le hará comprender el Espíritu los sentidos de la Escritura, y le hará ver cosas, comprender cosas, asimilar cosas. ¿Me entienden esto, hermanitos? Háganlo. Si quieren que Dios expanda en ustedes la comprensión espiritual de la Biblia, expanda usted su saber, porque el principio es: Dios le dará según la capacidad que usted tiene para entender, porque cuando Dios habla, habla para que le entendamos. Por eso esto no es gnosticismo, esto no es de códigos, por eso esto no es de meterse a cabalas y a cosas secretas. No, no. Dios habla en su idioma, en su cultura. Él da la palabra en ese contexto. Bien, sigamos con la parábola del sembrador, donde nos quedamos. Apáguenme las luces, por favor, para tener mayor. Las hubieran apagado desde antes, ya que estaban pasando, para que los hermanos vieran. Bien, ya hablamos de esto, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Llega la palabra, y tras la palabra, y usted ya sabe, sigamos. Ese primer peligro es el peor de todos, porque proviene del interior del hombre, Satanás obrando en el pensamiento del hombre. Cuando la palabra llega, ¿a dónde llega? Cuando llega a nosotros, ¿a dónde llega? Llega al pensamiento, que en la Biblia se le llama corazón. En la Biblia el corazón es la sede de la inteligencia, no es el cerebro como en nuestro mundo. O sea, nosotros sabemos que ahí en el cerebro está esto, pero porque han habido más avances científicos para saber que aquí está, aquí se mueve. Pero para el hebreo es el corazón la sede de la inteligencia, la sede de los pensamientos, es el corazón. Cuando Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón, no es que le pide el corazón para que no se lo hiera a un hombre o una mujer. No, no. Le está pidiendo sus pensamientos, porque nuestras decisiones vienen de nuestros pensamientos. Por tanto, los pensamientos se convierten en el ring de conflicto entre la palabra que ha llegado y luego el enemigo que llega después. Ya he hablado muchas veces de esto en Génesis 3. La palabra llega y el enemigo llega. ¿Con qué pregunta aborda la serpiente a Eva? Con que Dios te ha dicho. La serpiente llega y llega para
cuestionar la palabra recibida. Cuando usted oye la palabra, vendrán pensamientos a su mente, vendrán ideas a su corazón que van a cuestionar esa palabra. Y tiene que estar preparado para eso. Tenemos algunos ejemplos que no voy a mencionar ahorita, que no voy a leer en razón del tiempo, aparte que usted ya los conoce. Marcos 8. Jesús está hablando de su muerte en la cruz. Irá a la cruz. Pedro lo llama aparte, dice Marcos, para reconvenirle, o sea, para hacerlo reflexionar sobre esa visión que tiene de sí mismo. ¿Qué estás haciendo, Señor? ¿Por qué tenés que morir? ¿Por qué te tenés que deshacer de la vida? ¿Por qué? ¿Acaso no puede haber redención sin muerte? ¿Acaso tienes que llegar a la cruz para traer redención? Y Pedro comienza a reconvenirle. Jesús le dice en ese momento, ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de arriba, sino solo en las de la tierra, en las que te convienen. Jesús ha recibido una palabra en la transfiguración, ha recibido una palabra en el bautismo, ha recibido una palabra cuando va a orar, está dando esa palabra. Pedro llega para hacerlo reflexionar que desista de esa palabra. Hechos 8. Aparece Simón el mago. Está viendo el mover del Espíritu en Samaria a través de Pedro y de Juan. Y luego sale con la ocurrencia: véndanme a mí ese poder para que también yo haga lo que ustedes están haciendo. Y Pedro le da una reprensión bien fuerte. Veo que estás en tinieblas, le dice, y vas camino de perdición. Allí hay un mover de Dios y Simón está interpretándolo en categorías del diablo. Véndanme ese poder. ¿Qué es lo que ocurrió cuando Jesús lleva al monte? Todo esto te daré si postrado me adoráis. Es decir, un cambio de beneficios. Te doy todo esto y tú haces esto. En Hechos 5 tenemos el caso de Ananías. Ananías había determinado en su corazón vender una propiedad y darla íntegra. Pero en el camino vienen los pensamientos. Ey, pero eso es lo que te dejó tu abuelito. Ey, pero esa fue la herencia de tu familia. Ey, pero con eso vos podrías vivir bien el resto de tu vida. Ey, pero con esto podemos tomar un pedacito y darnos una vueltecita y además nadie va a saber. Los pensamientos. Ananías se presenta y Pedro le dice: ¿vendiste esto en tanto? Sí, en tanto lo vendí. Pedro le dice: ¿por qué engañó Satanás tu corazón? O sea, tus pensamientos. Si era tuya, está en tu mano, si querés no la hubieras dado, no importa.
Si es tuya. Porque tienes que mentirle al Espíritu Santo. Si no estás en la obligación de traerla, pues a puro tubo aquí, no. Es tuya. Pero esa intencionalidad de deformar lo que estaba entregando, dice Pedro, es obra de los pensamientos. Ananías se dejó engañar en su corazón por Satanás. Eso mismo ocurre con Zafira. Ya Marcos lo vimos, que le dice a la familia que está loco. Los fariseos dicen que está endemoniado. O sea, la lectura que están haciendo de Jesús es distorsionada por el enemigo. Sigamos. Cualquier cosa, pregunte, hermanito. Yo les he dicho a ustedes, levanten la mano, pregunte. Yo a veces me voy porque sigo hablando, que es una de las cosas que tengo que hablar. Pero usted puede detenerlo esto y decir, pastor, esto no lo entendí, esto no lo comprendí. Así que por favor hágalo, hermanito. ¿Estamos? Bien. La palabra es oída, pero no escuchada. Queda en la superficie y no produce nada. Es oída, pero como cuando usted oye que alguien le preguntó algo, escuchó, que día oyó, pero usted no escuchó, no atendió. ¿Qué me preguntaste?, le dice. Lo oyó. Un acto del oído. Escuchar, un acto de la mente. Comprendió lo que escuchó. ¿Estamos? Nosotros oímos mucho, escuchamos poco. Siga. Aquí hay de fondo un llamamiento y una opción radical de fe. Hemos de elegir entre la palabra de Dios o el pensamiento humano. Este primer terreno no es así por así. Este primer terreno plantea una disyuntiva. Cuando yo oigo la palabra, tengo que decidir embarcar mi vida sobre esa palabra que puede parecer ilógica, loca, desorientada, o me dejo guiar por la lógica de mis pensamientos. Porque comienza los pensamientos, pero es que esto que Dios me ha dicho está bien difícil, hombre. Hubiera comenzado Abraham. Híjole, Dios me ha dicho que me salga de la tierra, pero eso no es fácil. Que me dará otra tierra, esto es incierto, ni la conozco. Que me dará hijos, me dará descendencia. Pero ¿cómo a mis 75 años voy a emprender un nuevo camino? Y comienzan los pensamientos, va. No, hombre, no hagas eso. Eso es un suicidio. Estás loco. Y comienza la mente a levantar una serie de interrogantes y de adversidades a esa palabra que he recibido. La gente de la primera tierra, esta que cayó junto al camino, esta gente tiene que decidir si se aferra a la palabra, aunque parezca una locura, o decide darle paso a construir su vida por sus pensamientos. ¿Me van siguiendo? El creyente siempre será
el representante de la locura de Dios en la sabiduría del hombre. Esto nos plantea la primera tierra. Nosotros que creemos la palabra, seremos en el mundo un tajo de locos. Porque lo que Dios habla a los hombres siempre es locura para los hombres. Dios no camina en la sabiduría humana. Dios dice y hace cosas locas en la historia de los hombres. Pero en esa locura de Dios en la historia humana, ahí está construyendo la salvación. Pablo lo declara en 1 Corintios. La locura de Dios. La locura de la predicación, dice Pablo. La locura de la cruz. ¿Cómo puede Dios traer salvación en un profeta fracasado y crucificado en el monte de la calavera? Rechazado por la ley, condenado por el imperio, despreciado por la grandeza griega. Esa es la locura de Dios. La locura de Dios a Abraham, la locura de Dios a Noé, la locura de Dios a Gedeón, todos se han enfrentado con la locura de Dios. El hombre de Dios, la mujer de Dios, representará sobre la tierra la locura de Dios. Algo que dañó mucho al cristianismo en el siglo II y III fue querer hacer respetable al cristianismo ante las élites intelectuales del mundo antiguo. Hacerlo respetable, quitarle eso escandaloso, quitarle eso bochornoso, quitarle la locura y hacerlo una filosofía, hacerlo una... Por eso comienza a surgir la teología, por querer hacer racional la locura de Dios, querer hacer aceptable a las élites intelectuales la locura divina, y le quitan esa locura. Y cuando le quitamos esa locura, la palabra pierde poder. No produce nada. ¿Me van siguiendo? Dale. Esta es la misma, hijo. Esta es la misma, hijo. Es la misma. La siguiente, pues va, ahí está. 1 Corintios 1:25. El tema de la locura de Dios. Igual 1 Corintios 2:5. Dice Pablo, yo no he venido a ustedes hablando con filosofías humanas, con conceptos elevados, con sistemas filosóficos. He venido con la locura de la predicación para que la fe de ustedes no esté basada en mí, sino en la palabra. La locura de la palabra. Segunda Reyes 9:11, predicaba un día de estos, cuando es Jehú ungido como rey y sale corriendo, ¿eh? De ahí viene la frase, salió corriendo como loco, porque así dice el profeta, salí corriendo. Y le dice uno de ellos a Jehú, ¿qué te dijo ese loco? ¿Qué te dijo ese loco?
A veces nosotros como portavoces de la palabra estamos queriendo hacernos respetables ante el pueblo. El portador de la palabra siempre será un loco, porque dirá cosas fuera de la realidad. El portador de la palabra no da una palabra encerrada en la realidad. Eso es un sermoncito. Esos son los pastores que pasan preparando su sermoncito. Vamos a preparar el sermón del domingo. Y el sermón es cómo cómo mejorar la comunicación entre el esposo y la esposa. Ese es el gran sermón. Claro, es un sermoncito en el entorno de la conflictividad de la realidad. Iba a echar mano de un psicólogo, de un consejero, de un psiquiatra, por allí tomando notas, y elabora su discurso. Ese no es profeta. Usted es llamado a ser profeta, a soltar la palabra de Dios. Y el profeta dice cosas locas. Mañana a esta hora se venderá en lenguaje nuestro el lomo de aguja en 25 centavos. Las mujeres dirían amén. Se venderá la libra de choquezuela a 30 centavos. Y claro, el que se mueve en la realidad le dice, oh, estás loco. Ni que Dios abriera las ventanas de los cielos. El profeta, no digo que no se mueve en la realidad y puede tomar algunos elementos de la realidad, pero no se queda allí. El profeta entiende esa realidad humana desde la realidad divina, desde la capacidad divina de intervenir en esa situación. Ese es el portador de la palabra. ¿Qué te dijo ese loco? No, nada. No. ¿Qué te dijo? Que voy a ser rey, dijo, que casi incrédulo. Pero mire, esos que le dicen loco, rapidito ponen el manto. No son dundos. Saben que es loco, pero que es un profeta. En el momentito ya lograron rey, todos en el manto, salve rey, salve rey. Ni Jehú se lo creía. Así yo creo que estaban jugando ustedes. No, es que ese loco lo dijo y el loco es profeta. Eso deben decir de ustedes. Mira, ese loco lo dijo, pero hagámoslo porque es profeta. Todas las locuras de los profetas, usted ya se las he dicho yo. ¿Qué hacían esos hombres? ¡Locuras! ¿Qué hacía el Bautista? ¡Locuras! Allá se llevaba la gente al río. Y les decía, aquí se van a perdonar los pecados. Aquí. No en el templo. Está loco.
¿Qué dice la familia de Jesús? Está loco. El hombre de Dios, el portador de la palabra, siempre será un hombre loco. Sigamos. Esta dificultad viene del exterior. Aunque acojamos dentro de nosotros con alegría la semilla, no, hombre, esta es la segunda, hombre. Esta es la segunda. Estamos ya con la tierra en el camino, la semilla en el camino. Va, eso es el desafío que nos plantea. La tierra, la semilla en el camino. Nos habla de decidir si queremos caminar por nuestros pensamientos o si le apostamos locamente a la palabra de Dios, aunque no se vea ni por dónde. ¿Me entiende? Porque el enemigo siempre dirá, ¿será que? Y vos seguís creyendo esa palabra tan loca. Cuando le digan tan loca, dígale, sí, fíjate, tenés toda la razón. Estoy loca. Estoy loco. Soy portador de la palabra. La creo firmemente. Aunque no la mire, la creo. Y se va a cumplir. La segunda es la semilla que cae en las piedras o los abrojos. En las piedras. Otra parte cayó en terreno pedregoso, 4-5, sin mucha tierra. Esta semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. La interpretación es, versículo 16, otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría. Pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan. Este segundo peligro en la parábola viene del exterior. Aunque acojamos dentro de nosotros con alegría la semilla, somos sacudidos en nuestra fe por tribulaciones. Esto ya no viene de pensamientos que el enemigo pone en la mente, sino ya viene de realidades que están a nuestro entorno, alrededor, que angustian el corazón, que cargan el alma, que afligen el espíritu. Y entonces, con tanta angustia que revienta una cosa y otra y otra y otra, también reventamos nosotros y nos disparamos. Siga. Quítame el rojo. No es fácil vivir la palabra en la vida cotidiana. Eso no es fácil, hermanito. La gente por eso no quiere bajar del renuevo. Por eso. Porque esto es lo gran difícil. Porque allá arriba no está toda esa realidad externa que la hace entrar en crisis. Allá arriba no tienen el número del teléfono del que le están llamando para cobrarle. Allá arriba no tiene que pagar ni agua ni luz. Allá arriba no pagan ni el local. Allá arriba le sirven la comidita
en la mesita. Allá arriba duerme fresco, sin aire acondicionado, ni ventiladores, esos calorones que ven aquí. Allá arriba no tiene esos cheros que lo invitan a chupar. Allá arriba no tiene los panas que le llevan los puros. Allá arriba no está esa mujer que lo está fregando. Allá arriba no está ese hombre que la está hostigando. Allá arriba no tiene los cheros de la oficina, ni los vecinos. Allá arriba está Dios y Él. Y después de estar con Dios, solo se levanta a un break que le dan allí, pasito con café. Ay, qué rico, volvamos ahora al Señor, Señor. Y se va otra vez, la mesa servida. Oh. Y en la noche vayan a descansar. Una cena de gala. Y claro, así va, la gente dice, ay, así sí me quedo de aquí. Yo no quiero bajar de aquí. Pero no es así el evangelio. No es así el reino. El renuevo solo es un tiempo de afinar el corazón con el corazón de Dios, ponerlo más en sintonía, porque nos vamos, tanto el renuevo como el lanzamiento, vamos distorsionando la señal, va. De a poquito nos fuimos moviendo en el dial, subimos a la montaña para volver a sintonizarnos. Pero este es el asunto. Kierkegaard, un famoso teólogo del siglo XIX, hay que leerlo. Voy a ver si le subo un libro de ellos, muy bueno, que habla sobre la fe de Abraham. Se llama, ay, ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre ahorita. Kierkegaard dice que la fe es un camino en el cual todas las señales viales dicen, vuelve atrás. El camino del evangelio, el camino de la palabra, el camino del reino, es un camino que vamos andando, llevando, y todo lo que vamos encontrando nos dicen, regrésate. ¿Qué estás haciendo? Volví atrás. Regrésate. El único que nos dice, ven en pos de mí y sígueme, es el Señor. De allí, todo lo que usted encontrará en la vida, aún en la iglesia, son realidades que le dicen, regrésate, regrésate, vuelve atrás. Por eso hay que escuchar al que nos llamó. Pero hay que vivir con el oído bien claro a su palabra. ¿Me están oyendo, hermanitos? Ojalá sea cierto. Estos pasajes de la Biblia, dale, nos anticipan ya todas las realidades. Yo le leía 16:2 aquella vez, que muchos los maltratarán y los golpearán y hasta los matarán pensando que hacen un favor a Dios. El salmista dice 129:3, sobre mí, algo sobre mí es 129:3, nombre, sobre la espalda me pasaron el arado, abriéndome en ella profundos surcos. Esa es la realidad del salmista, que no está distante del creyente. Hicieron profundos surcos. ¿Cuántos surcos profundos han hecho en su corazón la gente? ¿Cuántas heridas profundas han hecho en usted las personas?
en este camino pareciera que la gente está más dispuesta a lastimarnos que a ayudarnos. Estamos en un entorno de personas en el cual debemos entender que están a veces más dispuestas a hacernos daño que hacernos un favor. Y esto es difícil también de superar, porque esto desanima a las personas. El salmista dice, dice, hubiera aguantado que fuese mi enemigo. Hubiese aguantado que fuese mi adversario. Pero no, dice, fuiste tú que comías a la par mía, que metías el pan conmigo en la mesa. Y todas las cosas que pasan, las que dice la parábola, vienen a la gente a desanimarla. Siga. Y vuelven atrás. La tercera dificultad, la tercera tierra, la que leemos, y aquí termino para que se vayan ya, hermanitos, solo la voy a leer quizás. Versículo 7. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Interpretación, versículo 18. Otros son como lo sembrado entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y otros muchos malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Solo la dejo planteada y la seguimos el siguiente martes. Pónganse de pie.